A veces no sabes exactamente cuándo comenzó, pero hay algo dentro de ti que ya no se siente igual. Una especie de distancia que no logras explicar, como si aquello que antes era vivo ahora apenas susurrara, y aunque intentas ignorarlo, una pregunta persiste. ¿En qué momento dejaste de percibir con claridad la presencia de Dios? ¿Y cómo se recupera eso que parece haberse apagado? No es una pregunta ligera, porque en el fondo sabes que no se trata de emociones pasajeras, sino de algo más profundo, algo que toca la esencia misma de tu caminar espiritual. La Escritura lo dice con una seriedad que no admite evasivas, como está escrito en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. No dice que se vaya inmediatamente, pero sí deja claro que hay una manera de vivir que afecta su permanencia en nuestra experiencia diaria. Y quizás ahí empieza a doler un poco más, porque no es que Dios se haya alejado por capricho, sino que algo en nosotros ha comenzado a cerrarle espacio. Hay una observación de Watchman Nee que ilumina este punto con una precisión incómoda. El Espíritu Santo no abandona al creyente, pero el creyente puede volverse incapaz de disfrutar su presencia. Eso cambia completamente la perspectiva, porque ya no estamos hablando de perder a Dios, sino de perder la sensibilidad hacia Él, y esa diferencia es mucho más peligrosa de lo que parece, porque puedes seguir asistiendo, puedes seguir orando, incluso puedes seguir hablando de Dios, y aún así, internamente, sentir que algo esencial se ha debilitado. Lo inquietante es que esto no ocurre de golpe. No hay un momento dramático donde todo se rompe. Es más sutil, más silencioso. Se va formando en pequeñas concesiones, en decisiones que justificas, en pensamientos que toleras, en actitudes que sabes que no están bien, pero decides no confrontar del todo. Y mientras tanto, el alma se acostumbra, se adapta y deja de percibir lo que antes era evidente. Y aquí es donde la mayoría se engaña, porque pensamos que la presencia del Espíritu es algo automático, algo que simplemente permanece sin importar cómo vivimos, pero la realidad es mucho más profunda. No se trata de que Él se aleje arbitrariamente, sino de que nosotros nos volvemos menos compatibles con su naturaleza. Nee escribió en cierta ocasión algo que, si lo tomas en serio, te obliga a detenerte. La obra del Espíritu Santo en el hombre depende de cuánto espacio encuentra en su interior. No es una cuestión de cantidad de actividades espirituales, sino de disposición interna, de apertura real, de una vida que no resiste su obra. Y entonces, casi sin darte cuenta, empiezas a notar señales, pequeñas al principio. La palabra ya no pesa igual, la oración se vuelve más mecánica, el pecado ya no produce la misma incomodidad inmediata, y aunque externamente todo parece normal, hay una pérdida silenciosa de profundidad. Eso es lo que muchos no quieren admitir, porque aceptar esto implica reconocer que no es un problema externo, no es falta de tiempo, no es simplemente cansancio, es algo más íntimo, es el estado del corazón, es la manera en que estás respondiendo o dejando de responder a lo que Dios está señalando en lo secreto. Y aquí, si eres honesto contigo mismo, sabes que hay áreas que has preferido no tocar, sabes que hay cosas que has pospuesto cambiar, sabes que hay una voz que antes era clara y ahora apenas percibes, no porque haya desaparecido, sino porque has aprendido a ignorarla lo suficiente. Eso pesa, no de una forma ruidosa, sino constante, como una incomodidad que no se va del todo. Y sin embargo, hay algo profundamente esperanzador en todo esto, porque si el problema no es que Dios se haya ido, sino que tú has perdido sensibilidad, entonces eso significa que también puede ser restaurado, que no estás condenado a vivir en esa distancia, que hay un camino de regreso. Pero ese camino no comienza con fórmulas, ni con emociones intensas, ni con intentos superficiales de sentir algo otra vez.
Comienza con una pregunta que no puedes evitar si realmente quieres que el Espíritu Santo permanezca vivo en tu experiencia. ¿Estás dispuesto a enfrentar, sin excusas, aquello dentro de ti que ha estado resistiendo a Dios todo este tiempo? Lo que comienza como una incomodidad casi imperceptible, termina convirtiéndose, si no se atiende, en una forma de vivir donde todo parece estar en su lugar, excepto lo esencial. Y lo más peligroso de este estado no es la ausencia evidente, sino la ilusión de normalidad. Sigues adelante, cumples con lo que consideras correcto, mantienes cierta disciplina espiritual, pero en el fondo hay una desconexión que no logras negar del todo, porque el corazón humano tiene una capacidad inquietante para adaptarse incluso a la pérdida de lo más valioso. Y ahí es donde entra el autoengaño, no como una mentira descarada, sino como una narrativa interna cuidadosamente construida. Te dices que es una etapa, que todos pasan por esto, que lo importante es no abandonar del todo. Y mientras tanto, evitas confrontar la raíz. Evitas preguntarte por qué ya no hay el mismo peso, la misma claridad, la misma respuesta interior cuando Dios habla. La Escritura advierte sobre esto con una sobriedad que corta cualquier excusa, como está escrito en el libro de Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? No dice que el corazón puede engañar, dice que es engañoso por naturaleza. Eso significa que no puedes confiar en tu percepción cuando se trata de evaluar tu estado espiritual. Y sin darte cuenta, empiezas a justificar lo que antes te inquietaba. Hay una reflexión de Watchman Nee que encaja aquí de una forma casi incómoda. El mayor problema del creyente no es el pecado visible, sino la falta de luz sobre su propia condición. Porque cuando no ves con claridad, no sientes urgencia. Y cuando no hay urgencia, no hay cambio real. Es en ese punto donde el Espíritu Santo comienza a ser resistido, no de forma abierta, sino sutil. No es que digas, no quiero a Dios, sino que eliges no escuchar ciertas cosas, decides no profundizar, evitas ese momento de silencio donde sabes que algo sería expuesto. Y eso crea una distancia, no una distancia geográfica, sino una distancia de comunión. Él sigue ahí, pero tú ya no estás respondiendo igual. Lo más delicado es que puedes acostumbrarte a esto. Puedes llegar a un punto donde la ausencia de intensidad espiritual ya no te alarma, donde la falta de sensibilidad ya no te inquieta como antes. Y entonces, lo que debería doler, deja de doler. Eso es lo verdaderamente peligroso, porque cuando el corazón deja de reaccionar, ya no busca restauración. Nee escribió en uno de sus textos algo que confronta directamente este estado. Cuando el hombre pierde la conciencia de la presencia de Dios, comienza a sustituirla con actividad religiosa. Y eso explica por qué muchos se mantienen ocupados espiritualmente, pero vacíos internamente. No es falta de hacer cosas, es falta de realidad. Y la realidad no se puede fingir. Puedes levantar las manos, puedes cantar, puedes repetir palabras correctas, pero si en lo secreto hay resistencia, el Espíritu Santo no encuentra espacio para manifestarse con libertad. No porque sea débil, sino porque respeta profundamente la condición del corazón humano. Aquí es donde muchos se detienen, porque continuar implica entrar en un terreno donde ya no puedes esconderte detrás de excusas. Implica reconocer que no se trata de circunstancias externas, sino de decisiones internas. Implica aceptar que hay áreas donde has preferido mantener el control, donde has negociado con aquello que sabes que Dios ha señalado. Y eso confronta, porque entonces ya no puedes culpar al ambiente, ni a las personas, ni a la falta de tiempo. La mirada vuelve hacia adentro, y lo que encuentras no siempre es cómodo. Sin embargo, hay algo que no debes perder de vista. El hecho de que aún percibas esta incomodidad es una señal de que no todo está perdido. Es evidencia de que el Espíritu Santo sigue obrando, sigue llamando, sigue señalando. El problema no es su ausencia, es tu respuesta. Y en este punto,
La pregunta deja de ser teórica. Se vuelve personal, porque ya no se trata de entender el proceso, sino de decidir si estás dispuesto a salir del autoengaño, si estás dispuesto a dejar de justificar lo que sabes que no está bien, si estás dispuesto a exponerte a la luz sin reservas, aun cuando eso implique incomodidad, confrontación y cambio real. Porque el secreto de su permanencia no está en cuánto haces, sino en cuánto permites, y eso abre una puerta que muchos prefieren no cruzar. Hay un momento en el que ya no puedes seguir suavizando lo que está ocurriendo dentro de ti. Puedes intentar explicarlo de muchas maneras, puedes incluso rodearlo con lenguaje espiritual, pero llega un punto en el que la verdad se vuelve demasiado evidente como para seguir ignorándola. No es que no puedas avanzar, es que en ciertas áreas no has querido hacerlo, y eso cambia todo, porque cuando lo reconoces, la conversación deja de ser sobre emociones o temporadas y se convierte en algo mucho más directo. Obediencia. No una obediencia externa, visible, que otros pueden notar, sino esa obediencia silenciosa que ocurre cuando nadie está mirando, cuando solo estás tú frente a Dios y sabes exactamente qué es lo que Él ha estado señalando. La Escritura lo expresa con una claridad que no deja margen para interpretaciones cómodas, como está escrito en el libro de Santiago capítulo 1, versículo 22. Sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Ese engaño no es accidental, es una elección sostenida en el tiempo, y aquí es donde todo se vuelve más personal de lo que muchos quisieran, porque ya no se trata de conceptos generales, sino de situaciones concretas, de actitudes que repites, de pensamientos que alimentas, de decisiones que pospones, de conversaciones que evitas tener con Dios porque sabes hacia dónde te llevarían. Es en esos detalles donde se define la sensibilidad espiritual. Hay una frase de Watchman Nee que resulta imposible ignorar en este punto. Dios no exige grandes cosas del hombre, sino una obediencia absoluta en las pequeñas, y eso desmonta la idea de que el problema está en lo extraordinario. No, está en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante que acumulado forma una barrera silenciosa, porque cada vez que eliges no obedecer en algo que sabes claramente, algo se endurece, no de forma dramática, no con un quiebre visible, sino como un proceso lento. El corazón se vuelve menos receptivo. La voz del espíritu, aunque no cambia, empieza a percibirse más distante, y tú, sin darte cuenta, comienzas a normalizar ese estado. Lo justificas, lo explicas, lo rodeas, pero sigue ahí, y lo sabes. Sabes cuando respondes con orgullo en lugar de humildad. Sabes cuando alimentas pensamientos que no deberías. Sabes cuando decides mantener ciertas áreas fuera del alcance de Dios, como si pudieras administrar tu vida espiritual por partes, entregando unas cosas y reteniendo otras. Y esa división interna tiene consecuencias, porque el Espíritu Santo no ocupa espacios compartimentados, no se mueve con libertad en un corazón que negocia constantemente, no porque se retire, sino porque no se le permite obrar plenamente. Nee expone algo que incomoda profundamente cuando se toma en serio. La desobediencia, aunque sea en lo más pequeño, interrumpe la comunión con Dios. No dice que la debilita solamente, dice que la interrumpe. Y eso debería sacudirnos más de lo que normalmente permitimos, porque entonces ya no puedes decir que no sabes por qué te sientes distante. Sabes. Y la pregunta se vuelve inevitable, casi imposible de esquivar sin ser deshonesto contigo mismo. ¿Cuántas veces has sentido claramente lo que debías hacer y decidiste no hacerlo? No es una pregunta para condenarte, pero tampoco es una pregunta ligera, es una pregunta que revela, y aquí es donde muchos intentan suavizar el peso, diciendo que todos fallan, que nadie es perfecto, que Dios entiende, y sí, hay verdad en eso. Pero esa verdad no fue dada para justificar la desobediencia, sino para llevarnos al arrepentimiento genuino, porque hay una diferencia enorme entre luchar y rendirse.
entre fallar mientras buscas obedecer y acomodarte en aquello que sabes que está mal. Y tal vez esto suene incómodo, pero es necesario decirlo con claridad. No puedes experimentar la cercanía del Espíritu Santo mientras deliberadamente mantienes áreas de resistencia. No es una cuestión emocional, es una cuestión de coherencia espiritual. Y aún así, incluso en medio de esta confrontación, hay una puerta abierta, porque el hecho de que puedas ver esto, de que algo dentro de ti responda, de que no estés completamente insensible, significa que todavía hay oportunidad. No estás cerrado por completo, no estás terminado, pero tampoco puedes quedarte donde estás, porque ver y no responder endurece más. Y entonces ya no se trata de lo que entiendes, sino de lo que harás con lo que ya sabes. Y siendo completamente honesto contigo mismo, sin adornos, sin excusas, ¿vas a seguir postergando aquello que Dios ya dejó claro dentro de ti? Es solo un comentario, pero lo cambia todo. Llega un punto en el que el peso ya no puede ignorarse. Aunque intentes seguir adelante como si nada estuviera pasando, no es un peso emocional cualquiera, ni una simple sensación de culpa pasajera. Es algo más profundo, más estable, como si una realidad eterna comenzara a filtrarse en lo cotidiano, interrumpiendo la comodidad que habías construido alrededor de tu propia vida espiritual. Y no todos están dispuestos a quedarse en ese lugar, porque cuando ese peso se hace evidente, también trae consigo una confrontación que no se puede esquivar fácilmente. Dios no es indiferente a cómo vives, no observa desde lejos sin involucrarse, no relativiza lo que tú has aprendido a tolerar. Su santidad no se adapta a tu nivel de comodidad. La Escritura lo expresa con una seriedad que atraviesa cualquier intento de suavizarlo, como está escrito en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 29. Nuestro Dios es fuego consumidor. No es una metáfora decorativa, es una declaración sobre su naturaleza. Y cuando esa verdad deja de ser teórica, cambia la forma en que entiendes tu propia condición. Porque entonces ya no se trata solo de perder sensibilidad, se trata de estar expuesto a una realidad que pesa sobre todo lo que no está alineado con él. Hay una reflexión de Watchman Nee que encaja aquí de una manera contundente. Dios no pasa por alto aquello que el hombre decide tolerar en su interior. Eso significa que no hay áreas neutrales. No hay espacios donde puedas mantener ciertas cosas sin que eso tenga un impacto espiritual real. Y eso incomoda, porque hemos aprendido a convivir con ciertos hábitos, ciertas actitudes, ciertas formas de pensar que, aunque sabemos que no están bien, no parecen tener consecuencias inmediatas, y esa aparente ausencia de consecuencias nos engaña, nos hace creer que no es tan grave. Pero el tiempo no elimina el peso de lo que no ha sido tratado, lo acumula. Nee escribió en cierta ocasión algo que resulta difícil de ignorar cuando lo conectas con esto: el juicio de Dios comienza en el corazón del creyente, mucho antes de manifestarse en cualquier otra esfera. No es algo lejano, no es solo una realidad futura, es presente, es interno, es silencioso, pero firme. Y cuando esa verdad empieza a asentarse, ya no puedes vivir de la misma manera sin sentirlo. Porque incluso si nadie más lo ve, incluso si externamente todo parece estar en orden, hay una tensión interna que no desaparece. Una especie de conciencia que insiste, que no te deja acomodarte del todo, que te recuerda que no puedes jugar con lo que es santo. Y tal vez aquí es donde muchos retroceden, no porque no entiendan, sino porque entienden demasiado bien. Porque seguir adelante implica rendir cosas que no querían soltar. Implica dejar actitudes que se habían vuelto cómodas. Implica renunciar a ese pequeño espacio donde aún querías tener control total, sin intervención. Y eso tiene un costo. No un costo superficial, sino uno que toca el orgullo, la voluntad, la identidad incluso. Pero también hay algo que necesitas ver con claridad. Este peso no es un rechazo, es una invitación. No es Dios alejándote, es Dios acercándose con verdad. Es su manera de no dejarte en un estado
donde la comunión se vuelve superficial, donde la relación se convierte en apariencia. Porque Él no quiere coexistir contigo a medias, quiere habitar plenamente, y eso requiere algo que muchas veces evitamos nombrar: rendición. No parcial, no selectiva, no condicionada, total, porque cualquier otra forma de entrega sigue dejando espacios donde el Espíritu Santo no puede moverse con libertad. Y mientras esos espacios existan, la experiencia de su presencia siempre será limitada. Aquí es donde la tensión llega a su punto más alto, porque ya no puedes decir que no sabías, ya no puedes esconderte detrás de explicaciones, ya no puedes seguir postergando indefinidamente. La verdad está delante de ti y pesa, no como condenación, pero sí como realidad. Y entonces, en medio de ese peso, surge algo que define todo lo que viene después: la decisión. No una emoción momentánea, no un impulso pasajero, sino una decisión profunda, consciente, que reconoce lo que está en juego. Porque ignorar esto no lo hace desaparecer, solo lo hace más profundo. Y enfrentar esto no es fácil, pero es el único camino donde la presencia de Dios deja de ser una idea y vuelve a ser una experiencia viva. Y sin embargo, en medio de todo ese peso que parece envolverlo todo, hay algo que no se ha movido, algo que permanece firme incluso cuando tú has sido inconstante. Y es precisamente ahí donde comienza a abrirse una esperanza que no depende de tu desempeño, sino de la naturaleza misma de Dios. Porque si todo dependiera de ti, ya habrías quedado fuera hace mucho tiempo. Pero no es así. La Escritura lo declara con una claridad que sostiene al que aún quiere responder, como está escrito en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia del Señor, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. No dice que se renuevan cuando lo haces bien, ni que aparecen solo cuando has logrado corregir todo. Dice que son nuevas cada mañana. Eso cambia el punto de partida, porque entonces ya no vuelves desde la perfección, sino desde la misericordia. Y eso no es una excusa para permanecer igual. Es una puerta abierta para una transformación real. Hay una reflexión de Watchman Nee que ilumina esto con una profundidad que no se puede ignorar. Dios no busca hombres fuertes, sino hombres que se entreguen completamente a Él. Y eso redefine completamente lo que significa volver. No es reconstruirte por tu cuenta para luego presentarte, es rendirte tal como estás, permitiendo que Él haga lo que tú no puedes. Porque si has llegado hasta aquí, ya sabes que el problema no era falta de información, era falta de rendición. Y la rendición no es un sentimiento, es una decisión sostenida. Una decisión que no se limita a un momento emocional, sino que se traduce en acciones concretas, en cambios reales, en una disposición que deja de negociar con aquello que antes tolerabas, no porque ahora seas más fuerte, sino porque finalmente reconoces que no puedes seguir administrando tu vida espiritual a tu manera. Need escribió en uno de sus textos algo que encaja con una claridad casi incómoda en este punto. La verdadera vida espiritual comienza cuando el hombre deja de resistir la obra de Dios en su interior. No cuando entiende más, no cuando siente más, cuando deja de resistir. Y eso es más simple y más profundo de lo que parece. Porque no se trata de añadir algo nuevo, sino de dejar de bloquear lo que ya estaba ocurriendo, de dejar de posponer lo que sabías que debía cambiar, de dejar de proteger esas áreas donde aún querías mantener control. Y cuando eso sucede, algo empieza a restaurarse. No necesariamente con una emoción intensa, no siempre con una experiencia inmediata, pero sí con una claridad distinta. Una paz que no viene de que todo esté resuelto, sino de que finalmente estás alineándote con lo que Dios ha estado señalando. Y esa paz es diferente. No es superficial, no es frágil, no depende de circunstancias externas. Es una evidencia interna de que la comunión comienza a ser restaurada, porque el Espíritu Santo no se impone,
pero responde. Responde a un corazón que deja de resistir. Responde a una voluntad que deja de negociar. Responde a una decisión que, aunque imperfecta, es sincera. Y tal vez aquí es donde algo dentro de ti empieza a cambiar de verdad. No porque todo se haya resuelto, sino porque ya no estás huyendo, porque ya no estás justificando, porque ya no estás ignorando. Estás respondiendo. Y eso abre un camino donde la presencia de Dios deja de ser una memoria del pasado o una expectativa futura, y comienza a recuperar su lugar en el presente, no de manera automática, no sin proceso, pero sí de forma real, porque Dios no desprecia un corazón que se vuelve hacia Él con verdad. No lo rechaza, no lo ignora, lo recibe, y en ese recibimiento hay algo que muchos olvidan. Él no solo perdona, también restaura. Restaura la sensibilidad, restaura la comunión, restaura la capacidad de percibir su voz. Pero todo eso comienza en un punto muy específico, uno que no puedes delegar, ni evitar, ni posponer indefinidamente: la rendición, no como concepto, sino como respuesta. Y cuando esa respuesta es real, aunque sea temblorosa, aunque no esté completamente formada, aunque aún haya cosas que procesar, el Espíritu Santo encuentra espacio otra vez. Y donde hay espacio, Él permanece. Cuando vuelves sobre todo lo que has estado evitando mirar con profundidad, y lo haces sin la prisa habitual con la que sueles escapar de lo incómodo, comienza a revelarse algo que siempre estuvo ahí, aunque no quisieras nombrarlo con claridad. Este proceso no empezó fuera de ti, no fue producto de circunstancias externas ni de momentos difíciles aislados, sino que tuvo su origen en decisiones internas, casi imperceptibles al inicio, pero constantes, acumulativas, capaces de ir moldeando lentamente tu sensibilidad espiritual hasta llevarte a este punto. Y al verlo así, con honestidad, sin adornos, sin excusas que suavicen la realidad, entiendes que no fue una caída repentina ni una ruptura evidente, sino una desviación progresiva que se fue instalando en lo cotidiano, en lo aparentemente pequeño, en aquello que decidiste no confrontar cuando todavía era más fácil hacerlo. Eso no te coloca en un lugar de condenación, sino en uno mucho más serio y al mismo tiempo lleno de posibilidad, el lugar donde la verdad ya no puede ser ignorada sin consecuencias, pero también donde puede ser abrazada para producir un cambio real. Hay una observación de Watchman Nee que en este punto adquiere un peso especial, no por lo que añade, sino por lo que confirma en lo profundo de la conciencia. La vida espiritual no se sostiene por experiencias pasadas, sino por una obediencia presente y continua. Y eso te trae de vuelta inevitablemente a la hora, a este momento concreto, donde ya no importa tanto lo que viviste antes, ni lo que sentiste en otro tiempo, sino lo que estás dispuesto a hacer con lo que ya ha sido expuesto dentro de ti. Porque llega un punto en el que recordar no transforma, sentir no corrige, y entender, por sí solo, no cambia la dirección de una vida. Todo eso puede estar presente, y aún así no producir nada distinto si no hay una respuesta concreta que lo acompañe. Y esa respuesta, aunque muchas veces se imagine como algo visible o extraordinario, suele tomar una forma mucho más silenciosa y profunda, como una decisión que se toma lejos de la mirada de otros, una renuncia que no necesita ser anunciada, o una obediencia que no será celebrada públicamente, pero que delante de Dios tiene un valor que trasciende lo visible. En uno de sus escritos, Watchman Nee expresa una verdad que encaja con una claridad casi inevitable en este momento. Cuando el hombre se rinde completamente, el Espíritu Santo encuentra plena libertad para obrar. No se trata de una mejora gradual ni de un ajuste superficial, sino de un cambio de posición interior que abre espacio real para que Dios haga lo que antes encontraba resistencia. Y es ahí donde todo empieza a alinearse de una manera distinta, no porque de repente todo se vuelva fácil,
sino porque deja de haber esa fricción constante entre lo que Dios señala y lo que tú retienes. Porque en el fondo el problema nunca fue la falta de búsqueda, sino la presencia de resistencia. Al volver al inicio de todo esto, esa incomodidad que no sabías explicar empieza a tener sentido, no como un vacío inexplicable ni como una confusión sin dirección, sino como una señal persistente, como una invitación que no dejó de estar presente, como la evidencia de que el Espíritu Santo no se había apartado, sino que seguía obrando, llamando, esperando una pasuxesta más profunda de tu parte. Y lo sigue haciendo de la misma manera, sin imponerse, sin forzar, sin recurrir a presiones externas, pero con una firmeza constante que no desaparece con el tiempo, porque Dios no abandona lo que ha comenzado, aunque tampoco invade aquello que tú decides mantener bajo tu control. Por eso, este momento no necesita más explicaciones, porque en lo profundo ya sabes lo que está en juego. Sabes qué cosas han sido pospuestas, sabes qué áreas han sido protegidas, sabes dónde ha habido resistencia. Y también sabes que continuar de la misma manera implica seguir perdiendo algo que no puede ser reemplazado por ninguna otra cosa. No es necesario alargar más este razonamiento, porque hay un punto en el que la verdad deja de necesitar argumentos y comienza a exigir una respuesta honesta. Y ese punto no está en el futuro, ni en una condición ideal que todavía no ha llegado, sino en este instante, tal como estás, con todo lo que implica, incluso con dudas, incluso con debilidad, incluso sin tener todo resuelto, pero con la posibilidad real de tomar una decisión que, aunque sencilla en apariencia, define la dirección de todo lo que viene después. Es solo un comentario, pero en realidad es una invitación directa, sin rodeos, sin adornos innecesarios, dirigida a ese lugar interno donde sabes que ya no puedes seguir postergando lo que Dios ha estado señalando con tanta claridad. Si esto ha confrontado algo dentro de ti, si reconoces que ya no quieres seguir resistiendo, si sabes que es momento de responder de otra manera, con una rendición que no sea parcial ni condicionada, sino verdadera. Suscríbete al canal Sermones Proféticos.